La Torá es el corazón de Israel. Y la Torá es la palabra de Dios. Y tenía que negar todo eso. Y había siempre una hostilidad, así de bajito, una hostilidad a él como judío. Y lo miraban a ver si comía puerco o no. Yo todavía me recuerdo cuando yo me salvé en el año 1988. Tengo ahí mi testimonio de salvación. El Señor me vino a hablar a mí soberanamente sola. A mí nadie me predicó el evangelio. El Señor lo hizo como con el apóstol Pablo. Y él se me reveló a mí en el mar de Galilea. Estaba yo guiando un grupo de católicos mexicanos. Sí, mejor no les cuento, pero eso ya viene. Cuando el Espíritu me deje, ya se los cuento. Pero yo digo que el momento que me salvó a mí y me salvé, me abrió las puertas en Inglaterra, para ir a Inglaterra. Y fue la primera vez que yo hablé sobre Israel. Y apenas tenía quizás 2 meses en el evangelio. Y hablé sobre Israel en ese lugar y era básicamente el town hall. El town hall es la sala de la municipalidad. Y en la sala de la municipalidad, allí donde estábamos, en el área de la Anglia Oriental o East Anglia, en ese lugar se llenó completamente esa sala, pero de pe a pa, hasta afuera la gente estaba sentada y yo solamente les vine a contar sobre Israel y les vine a decir y les vine a enseñar a danzar danzas hebreas. También danzamos danzas hebreas. Pero fue algo muy emocionante. Porque ya en esa época, 1988, ya había empezado el movimiento mesiánico y empezó a despertarse algo en la iglesia de que parece que algo nos falta, parece que algo fue perdido en los tiempos. Amén. Y ese algo que fue perdido causó una emoción muy grande cuando empezó a ser restaurado. Mucha gente se empezó a despertar. Huesos secos empezaron a levantarse como ejército ya desde 1967. Pero el movimiento mesiánico de 1967 fue un movimiento expresamente para restaurar el pueblo judío al Mesías. El movimiento fue para que los judíos puedan sentirse bien en una congregación mesiánica y no necesiten sentirse que ellos son como algo extraño y no sentir el antisemitismo latente que siempre había existido en la iglesia desde el concilio de Elvira para arriba. Pero el ministerio mesiánico apostólico profético es algo diferente. El ministerio mesiánico apostólico profético llega para otro propósito. El propósito no es solamente el propósito de restaurar al judío a la fe, ahora es restaurar a la iglesia a las raíces hebreas de la fe. O sea, primeramente era el judío a la fe, entonces ahora hay un movimiento judío mesiánico. Pero de ahí viene también, los judíos son restaurados y nosotros como judíos retornamos a nuestro llamado principal. Para los que saben lo que es nuestro llamado principal, es ser luz a las naciones. El llamado principal del pueblo de Israel es bendecir a las naciones con luz, con la palabra, con revelación, con los caminos de justicia y rectitud de Adonai. Ese es nuestro llamado y siempre lo será. Entonces, al restaurarnos, el Señor empezó a enviar, ¿qué? Judíos israelíes a las naciones. ¿A qué? A hablar sobre lo que se ha perdido, a hablar sobre aquello que tiene que ser restaurado. Aleluya. Y empieza entonces a nacer el movimiento mesiánico apostólico profético. Mesiánico, ¿por qué? Porque habla de las raíces de la fe. Apostólico, ¿por qué? Porque es enviado desde Israel a las naciones. Profético, ¿por qué? Porque está impregnado, empoderado por el espíritu de profecía y el Espíritu Santo. Porque une 2 cosas importantísimas, la Torá. Y cuando yo digo la Torá, yo estoy hablando, sí, de los 5 libros de Moisés, pero estoy hablando también de toda la palabra de Dios revelada desde Génesis a Apocalipsis. Pero también hablo de la Torá y de los 5 libros de Moisés que han sido muy mal interpretados, han sido descartados, y el Señor quiere que nosotros aprendamos de nuevo a mirarlos con otros ojos y dejemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, escriba esa palabra en nuestros corazones. Por eso, estos son los días de Elías. ¿Qué dice? ¿Restaurando qué? Ahí está, vamos a ver lo que dice. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Malaquías capítulo 4 dice, ¿qué dice? Te recordarás de nuevo de la ley de Moisés.
en el movimiento de tiempo final, cuando el Señor dice que es el día del Señor que ha llegado. O sea que estamos hablando aquí de otra cosa. Estamos hablando ahora de que el Señor levantando judíos de tiempo final, apóstoles judíos enviados a las naciones de tiempo final. Hay gente que no le gusta esta terminología, pero apóstoles son emisarios, mensajeros, enviados, empoderados con gobierno de parte del Espíritu Santo. Y por lo tanto empieza ese movimiento que en este momento, gracias a Dios, se han abierto las puertas en España para poder traerlo acá. Por eso también la expectativa, por eso también la emoción tan grande, porque sucede de que este movimiento es el movimiento clave para dos cosas mayores. Una, para la restauración de la iglesia y la esposa del Cordero. Dos, para la restauración de Israel. Una, lo voy a repetir, para la restauración de la iglesia, la esposa del Cordero. Dos, para la restauración de Israel. Y cuando esas dos cosas vienen, entonces podemos pensar en tener naciones ovejas. Ahora no vamos a hablar sobre esto todavía. Primero voy a cantar la canción que resume lo que he dicho. Vale, muy bien, dice: bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y así serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, esta llave es lo que da vuelta al mundo. O sea que la bendición y la maldición de las naciones depende de cómo se comportan las naciones con el pueblo de Israel. Llave de Abraham. Y nosotros tenemos fe de que podamos poner esa llave en el cerrojo de la iglesia en España. ¿Y sabe qué? La iglesia es donde 2 y 3 se reúnen en su nombre. Restáuranos la gloria. Los que saben cantar, que la cante conmigo. Que hemos perdido hace tiempo. Haznos uno en ti, judío y gentil. Juntos nos levantaremos a alcanzar a las naciones, unidos hoy en ti, judío y gentil. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad, y la llave de Abraham abre las puertas, y la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad, y la llave de Abraham abre las puertas.